Listo. Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes buenas tardes. El día de hoy vamos a proceder con la primera tutoría, de acuerdo al horario dispuesto por las autoridades. Mi nombre es David Castillo, soy el profesor de la Cátedra de TICS en Educación para este semestre. Mi formación académica está centrada en una titulación en la licenciatura en Física y Matemática, en Ingeniería en Sistemas, una maestría en Docencia, y actualmente cursando un estudio doctoral en lo que tiene que ver con las áreas de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, la experiencia académica nos ha permitido en este semestre, pues, compartir algunos conocimientos con ustedes que les permite ir fortaleciendo en lo que tiene que ver la educación propiamente dicha con el uso de algunas herramientas tecnológicas. Pues para ello vamos a primero a compartir el documento, que asumo que ustedes ya lo deben haber descargado de la plataforma Canvas, ¿sí? Entonces este documento ya está en la plataforma Canvas, es el documento guía que usted lo sigue, ¿sí? Entonces para este semestre, aquí está. Entonces vamos a proceder a identificar este contenido de las TICs y vamos a ser muy explícitos en los ejemplos para que usted pueda entender la teoría que está en este documento, ¿sí? Entonces aquí está un pequeño resumen y nos vamos a basar en este resumen. Para ello, a ver, por favor me indican si se está compartiendo, sí. Para ello, vamos a identificar, ojo, vamos a identificar estos contenidos que se observa aquí en pantalla. Yo voy a ir explicando estos contenidos. Entonces tenemos la terminología relacionada con las TICs, partimos de las terminologías para ir entendiendo algunos conceptos y algunos contextos, ¿ya? Entonces, para ello voy a compartir la pizarra. Sí, observa la pizarra, ¿verdad? Me Sí, confirman que sí, observen la pizarra, por magíster. favor. Si no se observa, me lo hacen saber, ¿sí? Ahora, vamos a empezar por los términos de tecnología, información, comunicación, ¿sí? Dicen la educación, experticia. Vamos a cubrir todos esos temas. Entonces, nosotros vamos a partir de algo muy importante que tiene que ver con TICs en la educación. Entonces, algo muy referencial son los sistemas de información. Siempre escuchamos este término cuando está relacionado con tecnologías. Entonces, yo voy a poner un ejemplo para que usted vaya formalizando la idea de la información que tiene ahí. Bien. Vamos a suponer que yo tengo aquí una pequeña empresa, ¿ya? Aquí yo tengo una empresa, ¿sí? Entonces voy a tener la empresa ABC. Esta empresa, pues obviamente, como toda empresa, tendrá varios departamentos, ¿sí? Entonces aquí está el departamento A, aquí está el departamento B, aquí está el departamento C, el departamento D, ¿ya? Entonces, como es obvio, para que una institución, una empresa, una organización funcione adecuadamente, esta debe tener de su personal, ¿ya? Ahí está las personas que trabajan, y ahí está, ojo, las personas que trabajan en esta institución, está el secretario, el gerente, la cajera o lo que sea, ¿ya? Y es obvio que en esta institución, pues también, para que las personas puedan cumplir sus funciones, dispongan de algunos elementos. Como por ejemplo, se me ocurre, aquí estará la secretaria, dispondrá de un computador. Acá la persona que trabaja en otros departamentos tendrá otro computador, ¿sí? Acá de pronto habrá alguna maquinaria para cumplir alguna función específica. Y de igual forma acá, ¿ya? Entonces eso hay que ir tomando en cuenta, esos criterios formales que se van identificando, ¿ya? ¿Qué se puede decir de esto? ¿Dónde está el sistema de información? Un sistema de información se contempla cuando tenemos, ojo,
La organización propiamente dicha, ¿ya? La organización, mire ahí, entonces ahí viene el sistema de información. La organización, o como lo quiera ver usted, la empresa, la institución, ¿sí? Como usted lo quiera ver, que puede ser esta pública o privada, ¿ya? Eso primerito debe existir. Tiene que haber el personal. Mire, entonces ese es un segundo elemento. Entonces, un sistema de información está compuesto por la organización, empresa o institución. Está compuesto por el personal, ¿ya? Y está compuesta por lo que mencioné hace un momento aquí, los recursos, ¿sí? Entonces, los recursos, mire el tercero, son los recursos que se utilizan para que las personas puedan trabajar. Entonces, ¿qué es el uso de los recursos? Utilizar ciertos elementos con contextos, por ejemplo, yo llevo información, ¿dónde lo puedo llevar? En hojas, en esas hojas las llevo en una carpeta, puedo llevar la información en un CD, puedo llevar la información en una memory flash, ¿sí? Si yo quiero ir un poquito más allá, puedo tener la información en el computador, o mucho mejor, en una red, ¿ya? De computadores. Entonces, ¿qué tengo yo? Los recursos. Entonces, bajo ciertos criterios se puede manifestar que las personas utilizan los recursos dentro de la organización. ¿Pero para qué? Entonces, eso es un sistema de información, ¿sí? Todo un conjunto de procesos. ¿Pero para qué? Miren, entonces yo voy a desglosar, ahí está el sistema. Entonces yo tengo que unir más la palabra información. Entonces aquí está la palabra información. Todo este contexto es empresa. Entonces, ¿qué es la información? Yo vengo y desglaso aquí información. La información es igual a un dato más otro dato. Yo puedo decir 2 más 2. Esto es igual a 4. Pero, ¿2 qué? 2 manzanas, 2 peras, 2 dólares. 4 manzanas, 4 peras, 4 lápices, 4 dólares. ¿Sí? Entonces, el conjunto de datos me da información. Yo puedo decir que, puedo encargarles a ustedes que me vayan a dejar un paquete en la ciudad de Quito, de Ambato a Quito. Entonces, yo ahí le doy, digo, le estoy dando un dato simple, pero si le digo, ¿sabe qué? Le doy dinero para el transporte, le digo que se vaya al terminal, coja el carro para Quito, llegue a Quito, se dirige a esta dirección y entregue este paquete a esta persona. Entonces, ¿qué le estoy dando? Muchos datos que conjugan el criterio de información. Y de ahí la importancia de un sistema de información. Entonces, si un cliente viene a esta empresa y deja una factura, trae una factura en una carpeta y esa factura la deja aquí a la secretaria, ¿ya? Entonces, viene y le deja la factura aquí a la secretaria. Aquí le deja la factura. Entonces, esa factura es un documento, esa factura es información que la secretaria tiene que entregar al departamento correspondiente, que sería contabilidad. Se me ocurre que está contabilidad, ¿ya? Entonces aquí está contabilidad. Mire. Entonces ese proceso, ese documento es información que tiene que ser procesada. Entonces si se tiene que cancelar esa factura, se tendrá que hacer por medio del sistema bancario, una cuenta de ahorros, o una cuenta corriente, ¿sí? En un tiempo determinado, bajo cierta cantidad de lo que implica esa factura. Entonces, todo lo que se hace en la empresa, cada una de las personas, desde el conserje hasta el gerente, todo lo que sucede ahí, de la forma como lo utilizan, eso se llama sistema de información, ¿ya? Y básicamente está relacionado con los criterios de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, vamos a verificar qué son las TICs, para que le vaya quedando un poquito claro, ¿ya? Entonces, vamos
a identificar qué son las TICs. Entonces, vengo más acá y voy a colocar aquí qué son las TICs. Entonces, normalmente, para nosotros las TIC son tecnologías de información y comunicación. ¿Ya? Voy a escribirlo aquí para que no se olvide. Tecnología de información y comunicación. Usted en este momento ya sabe qué es información, ¿verdad? Entonces, estas tecnologías de información, normalmente, yo debo entender qué es tecnología. Entonces, en pocas palabras, yo uso mi celular, estoy usando una tableta una pizarra para poder escribir, tengo mi portátil, tengo mi computador de escritorio, tengo mi automóvil, entonces todo eso, ¿sí? Que nosotros estamos utilizando con medios electrónicos o con medios híbridos, eso es tecnología. Y la tecnología, en pocas palabras, es un factor de cambio. ¿Ya? Hace algunos años, en los años 90, salió un libro denominado Cibersociedad, cuando en ese entonces estaba evolucionando el Internet. Y a eso le llamamos nosotros factor de cambio. Todas las cosas que van evolucionando en función del tiempo, la tecnología que evoluciona en función del tiempo, es un factor de cambio. O sea, todo cambia, no es constante. La tecnología ha permitido que los componentes sean más pequeños y más fiables, ¿sí? Eso es tecnología. Ahora, la información. La información, pese a que nosotros sabemos que es un dato, que está compuesta de un dato más otro dato, esto permite desarrollar o ejecutar un proceso. ¿Ya? Recuerda, acá me olvidé de escribir, esto está en función del tiempo, ¿ya? Dato más dato, eso permite hacer un proceso, cumplir con algo. Yo hago eso para determinar un objetivo, sea personal, sea empresarial, ¿sí? Sea de proceso. Entonces, con eso voy a hacer con la información. Ahora, ¿qué es la comunicación? La comunicación se puede dar en varios sentidos. Por ejemplo, yo puedo usar un dispositivo de comunicación, ¿sí? En donde yo primero hablo y luego respondo, ¿sí? Puedo usar un teléfono común y corriente, un teléfono que tengo en la casa, un teléfono celular, ¿sí? Y el proceso de comunicación, yo puedo hablar ahí al mismo tiempo, puedo pelearme ahí por el teléfono, nadie se entiende. Mire las flechitas, el sentido de las flechitas, ¿ya? Y también puede haber otro tipo de información, por ejemplo, de comunicación, por ejemplo, yo de un computador envío información a otro computador por medio de y este me devuelve la respuesta, ¿ya? Mire, ¿se ve? Entonces, aquí la información se categoriza porque uno de los dos está hablando, este o el otro, ¿sí? Acá igual. Acá es igual, uno de los dos está enviando la información, ¿ya? Y aquí los dos juntos, ¿ya? Entonces, las tecnologías de la información y comunicación van en esa línea como un contexto teórico, conociendo el proceso teórico como tal, ¿ya? Ahora, si yo desgloso esto un poquito más y vengo y digo, a ver, muy bien, el profesor me explicó que eran las TICs y tengo aquí las TICs. Si yo voy un poquito más allá a nivel de institución, mire, yo voy a decir que las tecnologías de información están orientadas por componentes físicos, ¿sí? O algún otro tipo de componente que me permite a mí proyectar la información. En este caso, el hardware, ¿sí? Siempre estamos hablando en esa línea. El hardware, estamos hablando del software, ¿sí? Desde ese punto de vista. Las tecnologías de información están orientadas en eso. Entonces yo compro un automóvil hoy y ya está compuesto de una manera electrónica. Ya viene con software
que permite manejar algunos componentes, ¿sí? Entonces el hardware es del automóvil, el software es las aplicaciones que internamente permiten el funcionamiento de ese equipo, ¿sí? Entonces eso es las tecnologías, ya si vamos un poquito más allá. ¿Qué más tenemos con respecto al proceso de comunicación? Entonces yo hablo de aquí las comunicaciones, yo puedo hablar de las redes, ¿sí? Entonces a nivel de internet yo puedo usar las redes LAN, las redes WAN, las redes MAN. Entonces las redes LAN en un pequeño sector local, nomás las redes WAN, un pequeño centro universitario, por ejemplo. Las MAN puede ser ya tipo a nivel de ciudades, ¿sí? Entonces estoy hablando de comunicación, de cableado, ¿ya? De forma como se tiene que ir representando la señal, de eso estoy hablando, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero hablar ya de conceptos más fuertes con relación a las tecnologías, estamos hablando de componentes que ya permiten una comunicación más formal, ¿sí? Entonces, si yo digo redes, pues yo aquí habrá ya el uso del Internet. Por medio del Internet, obviamente, ¿qué genero yo? Algún nivel de comunicación, ¿ya? Entonces, este nivel de comunicación, este nivel de redes, están siempre referentes a lo que tiene que ver con el hardware y el software. Siempre está en esa línea, haciendo referencia a eso. Eso es muy importante tener claro. Entonces, si yo regreso a mi documento formal, mire, sistemas de información está compuesto por tecnologías, por información, comunicación. Usted tiene que tener bien claro. Entonces, el sistema de información como tal es el proceso, lo que vimos hace un rato, es el proceso que se evidencia, mire, el proceso que se evidencia en una empresa. Eso es un sistema de información, ¿ya? Y en este sistema de información se utilizan tecnologías, las TICs, tecnologías de información y comunicación aquí en la empresa. Entonces, usted tiene que tener la idea que todo lo que está en nuestro medio es un sistema. El automóvil es un sistema. ¿Por qué? Porque tiene un sistema hidráulico, un sistema mecánico, un sistema de luces, ¿sí? El cuerpo humano es un sistema. Tiene el sistema de muscular, el sistema óseo, el sistema digestivo. Entonces, todo lo que usted observa en el mundo real es un sistema, más algo que permite el funcionamiento de eso, genera la contextualización. Entonces, sistemas de información. Entonces, recuerden, un sistema de información, en este caso una empresa, donde están las personas, esas personas usan recursos, esas personas manejan y manipulan cierta información dentro de la empresa, información para bodega, información para que sea clasificada algún producto, información de costos, etc. Todo eso. Entonces, eso es muy importante. Y a ello se utilizan las tecnologías. Pero recuerden, las tecnologías, las TIC, no solamente son el computador. Es todo tipo de componente electrónico que permita generar algún proceso, algún producto. Una maquinaria, por ejemplo. ¿Sí? Alguna empresa que genera un producto. Entonces necesita de alguna maquinaria que puede ser modernizada periódicamente. Entonces, eso son tecnologías. Sí, nuevas tecnologías. Ya eso llamamos tecnologías de información y comunicación. Entonces las dos se combinan. Ahora lo que vamos a hacer, ahora lo que vamos a hacer es orientarnos a la siguiente temática que contempla, para nuestro caso, las tecnologías de la información en la educación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿O a qué proceso conlleva? Entonces, la siguiente temática hace referencia a las TICs en educación. ¿Ves? Las TICs en educación. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues nosotros ya hablamos de TICs en educación. Fijarse.
¿Qué sucede aquí? Aquí, exclusivamente, ¿verdad? Recuerda, TICS en educación. Aquí, yo voy a dibujar ya mi centro escolar, mi escuelita, mi colegio. Entonces, aquí yo ya dibujo, ¿no? Aquí está la escuela, el colegio, ABC. ¿Ya? Ahí le pongo el nombre. Entonces, si yo quiero aplicar el mismo concepto que apliqué en una empresa, lo puedo aplicar aquí. Entonces, aquí estará el rectorado. Aquí estará yo que sé la inspección. Aquí estará la sala de docentes. ¿Sí? Por acá estará las aulas de los estudiantes. Por acá estarán los laboratorios. ¿Ya? Entonces, hasta ahí se puede ir determinando que en su contexto, aquí hasta aquí, yo ya voy identificando un sistema de información. ¿Por qué? Porque primero en el sistema de información, ¿qué tengo yo? Tengo la institución educativa. ¿Ya? ¿Qué tengo? Luego de la institución educativa, para que se funcione, ¿qué debe haber? El personal, ¿no es cierto? El personal, las personas que trabajan, en este caso, el personal docente, deberán estar el personal administrativo, ¿sí? El personal de servicios. ¿Qué más estarán? Los estudiantes, como personas. ¿Qué más? Los padres de familia, que también son un eje importante. ¿Ya? Entonces ahí están los padres de familia. Entonces, además de ello, ¿qué falta? Los procesos, ¿no es cierto? Para que sea un sistema de información. Entonces, un sistema en los procesos, ¿qué haría yo? ¿Qué hace el docente? Registra calificaciones, por ejemplo. Uno de los muchos procesos que hace, ¿no? ¿Qué hace el rector? Gestiona, ¿sí? ¿Qué hace? Gestiona proyectos, ejecuta proyectos. Personal de servicios, ¿qué hace? Sí, un proceso. Solicitar los materiales de limpieza. Los estudiantes, ¿qué función cumplen? ¿Sí? Ellos se dedican al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Perdón, sería el proceso de aprendizaje. Bueno, hablando de forma general. Los padres de familia, ¿qué identifica? Sea una institución pública o privada, generan algún proceso de apoyo económico, por ejemplo, pero eso está documentado. ¿Ya? Entonces, fíjese usted, esos criterios de los que nosotros vamos manejando ya en el sistema de información. Entonces, ahí está el sistema de información, lo que está con marcador negro. Ahora, ese sistema de información debe utilizar tecnologías. Entonces, para nuestro caso, ¿cuáles serían las tecnologías? Entonces, aquí en la institución educativa, yo tengo que identificar las tecnologías. ¿Ya? Yo tengo que identificar las tecnologías. Entonces, ¿qué implica aquí? ¿Dónde nomás habrá tecnologías? Si yo hablo de la institución, por ejemplo, vamos en orden. Si yo hablo de la institución educativa, esta institución educativa por lo mínimo puede tener, por ejemplo, cámaras de vigilancia, ¿ya? Si hablo del personal, ¿qué puedo identificar yo en el personal? Por ejemplo, el uso de equipos, por ejemplo, los docentes, ¿qué tendrían que usar? Los laboratorios para dar clases. ¿Y de los laboratorios qué serían? Puede ser un laboratorio de química, puede ser un laboratorio de física, puede ser un laboratorio de cómputo, ¿sí? Entonces los docentes, el personal administrativo, ¿qué utilizaría? Computadores, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Qué más se puede ir identificando en esto? ¿Qué otro tipo de tecnologías existen aquí? Entonces, ya depende, por ejemplo, puede haber los timbres automáticos para el cambio de hora, ¿sí? Controlados por el software, controlado por el computador. Entonces,
el timbre automático. ¿Ya? Entonces, esos son TICs, todas las del uso de las tecnologías. El docente, mire, si yo ejemplifico criterios muy formales, la realidad de una institución pública con una institución privada es muy diferente. La realidad de una institución de la zona urbana con la zona rural también es diferente. Entonces, yo no puedo hablar y decir que las tecnologías solamente son los computadores, las clases y cosas bonitas, ¿no? Entonces, las TICs también están clasificadas en su contexto real. Hablemos de que un docente, ¿sí? Cuando da su clase, habrá algunos que utilizan todavía, yo qué sé, la pizarra, utilizan la pizarra verde más la tiza blanca, ¿no? Entonces, es una realidad, ¿sí? Y habrá otros docentes que utilicen la pizarra blanca más el marcador, ¿no? Entonces, las realidades son muy diferentes, de cada institución educativa. Su uso de tecnologías es de igual forma, o sea, por eso la tecnología es un factor de cambio. Entonces, otra realidad que es la pizarra blanca igual más el marcador digital. ¿De qué estoy hablando? De la pizarra digital, ¿ya? Entonces, todo eso es un proceso evolutivo a nivel general de lo que es las tecnologías, en este caso de la era educativa, ¿sí? Entonces, si hacemos un análisis muy general a nivel mundial, yo puedo usar el carbón, ¿sí? El papiro. Entonces, si sigo avanzando, ¿qué tengo? Una hoja de papel bond, un lápiz, ¿ya? Un borrador. Si sigo avanzando, ¿qué tengo? Equipos mecánicos, luego tengo equipos electrónicos, la máquina de escribir manual, la máquina electrónica. Entonces, todo es un proceso evolutivo. Posteriormente, ¿qué tengo? Si sigo avanzando con tecnologías, ya tengo el uso del computador, el uso de los celulares. Entonces, todo eso va en función del tiempo. Entonces, cuando nosotros hacemos tecnologías en educación, nosotros nos fijamos, primero, repito nuevamente, el sistema de información, que es conjunto de personal, la institución propiamente, el personal y los procesos. Cada uno cumple una función. Y a esto, dentro de ellas se utilizarán las TICs, las tecnologías de información y comunicación, para cumplir los procesos establecidos que están acá. Entonces yo uso las TICs para manejar la información, ¿sí? Por eso le ponemos el ejemplo de la red de computadoras, de la memory. O sea, hago información. Sí, ahora, por ejemplo, la videoconferencia. Ahora, por ejemplo, lo que estamos haciendo, la educación virtual. Entonces, todo ese tipo de cosas me permiten reflexionar sobre las tecnologías en la educación. Además de ello, ya empezará a ver muchas herramientas de lo que se empiece a utilizar, por ejemplo, aquí, en esta categoría, aquí, docentes, laboratorios de cómputo. Entonces, aquí ya viene otra categoría más, que yo ya empiezo a hablar sobre el hardware y el software, que nada más estoy usando. Por ejemplo, en este momento estamos usando Teams, ¿sí? Entonces, de eso estamos hablando con las TICs. Ahora, nosotros debemos tener muy claro lo siguiente, la trilogía educativa, ¿ya? Entonces, aquí está la institución educativa, acá obviamente, visto sus docentes, acá están los padres de familia, acá están los estudiantes. Entonces, los tres tienen que funcionar para que la trilogía educativa sea la más adecuada en busca de la calidad de la educación o una educación de calidad que siempre estamos hablando. El muchacho pierde el año. El padre de familia le echa la culpa a la institución o al docente. Si el padre de familia nunca se preocupó por controlar al hijo.
¿sí? Entonces, mire, si uno de los dos falla, si uno de los tres falla, es complicado, ¿no es cierto? Si la institución fallara, si no capacitara a sus docentes, si no preparara a sus docentes, si no formulara los conocimientos para defenderse en el mundo actual tecnológico, ¿quién sería perjudicado? El estudiante, porque habrá otras instituciones que están forjándose en esa línea, ¿ya? Si el estudiante no estudia los conceptos básicos que le entrega el docente con la teoría y la práctica, ¿sí? Y no demuestra esa capacidad, el padre de familia se va a molestar, ¿cierto? Entonces, cada uno tiene su rol, cada uno tiene su deber y obligación, tiene su rol para poder ejecutar estas tareas. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos TICs en educación. Entonces, aquí está un ejemplo muy sencillo que nos permite identificar algunos contextos y algunas cualidades. De hecho, en el mundo real, aquellos que son docentes van a poder identificar otras cualidades más formales, más fuertes en este sentido. ¿Sí? Tomen en cuenta eso, por favor. Si nosotros continuamos con las TICs en educación, aquí aparece otro parámetro, la UNESCO, ¿sí? Las TICs en el Ecuador. Entonces, si hacemos nosotros una reflexión, ¿sí? Yo vengo y hablo aquí de las TICs. Y esto está relacionado con la UNESCO. Entonces, la UNESCO es una institución a nivel mundial que lo que permite es apoyar de alguna forma, bueno, en varias áreas, ¿no? No solo en educación, en varias áreas, en el soporte con criterios técnico-pedagógicos, técnico-prácticos, criterios de evaluación. Por ejemplo, hace algunos años, recordarán cuando empezó el proceso de ingreso a las universidades por parte de los estudiantes, se les tomaba unas evaluaciones a los chicos para que ingresen a la universidad. Entonces, esos criterios de evaluación en ese entonces nacieron de la base de ítems y preguntas, se puede decir, que tenía la UNESCO con otras instituciones. Entonces, así se logró ir mejorando el proceso de evaluación, por decirlo así. Entonces, la UNESCO de alguna forma ayuda a mejorar la calidad educativa con criterios ya preestablecidos, ¿sí? El que los asume, los estudia, los mejora, los pone en práctica. Esto ya depende, no es una obligación. Pero de alguna forma hemos estado sujetos a eso. Ahora, con respecto a la siguiente temática que viene identificando de las tecnologías en el Ecuador, las TIC en el Ecuador, se debe manifestar lo siguiente. Aquí usted observa una temática que dice el Plan Nacional del Buen Vivir. Ustedes, de alguna forma, deben haber visto esto en sus trabajos. El Plan Nacional del Buen Vivir tiene algunos contextos que me permiten ir fortaleciendo definiciones y criterios cuando yo quiero ejecutar alguna actividad. Por ejemplo, el Plan Nacional del Buen Vivir está de alguna forma relacionado con el desarrollo social sostenible. Sostenible. Entonces, este se relaciona con la calidad de la educación. Pero no es que así nomás tus criterios. O sea, si a mí me piden armar un proyecto de investigación, si a mí me piden armar un proyecto de carrera, generar una nueva carrera, si me permiten crear una nueva institución educativa, si a mí me dicen, ¿sabe que yo voy a ponerme una fábrica de productos? Entonces, todos esos criterios de empresariales tienen que estar o tomarse en base a los contenidos que prestan estos documentos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ponerme una empresa en la cual va a salir materia reciclada,
Yo tengo que hacer el proyecto y justificar de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir, de acuerdo al Desarrollo Social Sostenible, en dónde voy a botar esos desechos, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Si yo hablo en educación, la idea formal es desarrollo social sostenible, por ejemplo, saber, conocer. Yo quiero hacer el proyecto y digo, a ver, ¿cuántas personas usan en Ecuador Internet? O sea, en la costa Sierra Oriente, ¿sí? ¿Cuántos tienen acceso al Internet? Entonces, por ejemplo, todo ese tipo de información, ¿en dónde se ingresa usted a ver? Hay una página que se llama datosecuador.com o algo así. Entonces, ahí usted identifica, ¿ya? Entonces, normalmente, si yo vengo a la web, mire, y yo pongo el desarrollo social, el Plan Nacional del Buen Vivir, usted va a encontrar un documento formal que le va a permitir, observe, ¿sí?, conocer algunos planteamientos de lo que sucede en el Ecuador. ¿Sí? Mira, ahí está. Es un instrumento que sujeta las políticas, programas y proyectos públicos, programación y ejecución del presupuesto del Estado. Entonces, o sea, todo tiene que hablar, todo tiene que estar en un contexto definido con respecto a la realidad nacional en nuestro país, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. Ahora, si yo me voy por el lado del desarrollo social sostenible, mire, y yo abro aquí los objetivos, mire, está con relación a la pobreza, la salud y bienestar, aquí está la educación de calidad, lo que a nosotros nos interesa. Si usted ingresa a este documento e identifica, va a observar y hablar de las TICs, las tecnologías en el Ecuador. ¿Qué nomás se ha hecho? ¿Por qué se tiene internet? ¿Sí? ¿Cuál es la proyección? Si se utilizan computadores, si utilizan laptops. Recuerden la política del gobierno anterior, ¿sí? Cómo se pretendía ir identificando esto de la educación de calidad. Entonces, son políticas en las cuales muchas veces nosotros tenemos que basarnos en esta información, porque es la información real que está fluctuando en nuestro contexto. Mire, si yo hablo acá algo de la naturaleza, si yo hablo algo acá del medio ambiente, entonces cada uno de estos tiene parámetros importantes relacionados con cada uno de estas ideologías que se pueden observar. Mire, son 17 puntos. Entonces yo me concentro en cada uno de ellos para ir justificando la información. Entonces yo leo, yo me empapo y veo qué nomás se ha hecho, cómo se ha hecho, qué nomás se ha utilizado. Y voy identificando algunos criterios en la área en la cual yo me desenvuelvo, ¿sí? Esa es la idea de esto del desarrollo social sostenible en busca de la educación de calidad. Entonces, por la experiencia puedo manifestar de que en algún momento, cuando estábamos desarrollando proyectos de carrera, teníamos que leer esos documentos y sacar información relevante de esos documentos para justificar nuestros criterios textuales de acuerdo al contexto real. Por ejemplo, yo puedo crear una institución educativa en la costa, en la sierra y el oriente. En cada uno de ellos va a ser una situación diferente. Y en base a esa información de estos documentos, pues yo sacaré aspectos relevantes para ir justificando en la costa, en la sierra y el oriente ciertos aspectos. Yo que sé clima, yo que sé tecnologías, yo que sé formación docente. Entonces yo voy sacando de ahí criterios porque ahí está hecho un estudio general. Entonces eso es importante conocer. Entonces cuando usted está involucrado en algún tipo de proyecto, usted obligado tiene que leer eso para empaparse de la realidad nacional, ¿sí? Ahora, si avanzamos un poquito más, ustedes como son de la carrera de educación inicial, entonces nosotros ya nos vamos enfocando un poquito más allá, a las TICs, y lo que tiene que ver con la educación inicial. Bueno, aquí me dice experticia. La experticia es cuando usted ya pasa algunos años y empieza a dominar algunos contextos, usted quiere algo de experticia, se vuelve experto. Pero no se puede decir que nosotros somos expertos en algo un 100%. Por ejemplo, yo uso el computador desde los años 90 y vengo manipulando el sistema operativo. Pero eso a mí no me indica que yo soy un experto en 100% en sistemas operativos. El 100% será la persona que la creó, alcanzará el dominio.
pero nosotros como usuarios alcanzamos un 60, un 65% de manipulación del sistema operativo, ¿ya? Ahora, mire, aquí tenemos educación inicial. Entonces nosotros sabemos que la educación inicial está identificada en los primeros años, ¿sí? De los procesos académicos que lleva un niño, obviamente con algunos objetivos preestablecidos, como usted lo puede leer y observar aquí, ¿ya? Pero nuestro objetivo aquí en esta teoría no es profundizar relativamente a la educación inicial. Esto lo van a ver ustedes, estos temas más adelante. Con respecto aquí, solamente es un repertorio que me permite tener una noción para cumplir nuestros objetivos de cátedra. Por ejemplo, tal es el caso de... Bien, entonces aquí yo le entrego información para que usted se vaya empapando de algunos conceptos de lo que tiene que ver con la educación inicial. Pero repito, a nosotros lo que nos interesa es este aspecto de acá, lo que está aquí. Yo sé que para el desarrollo de procesos de un niño en lo que tiene que ver con la educación inicial, como usted está observando ahí, ¿sí? Se contemplan ciertas edades y se contemplan ciertos aspectos. Desarrollo personal y social. Descubrimiento del medio natural y cultural. Expresión y comunicación. Y dentro de estas categorías, mire, hay la vinculación emocional, el descubrimiento del medio natural y cultural, la manifestación del lenguaje verbal y no verbal, la explotación del cuerpo y motricidad, ¿ya? Y entre los 3 a 5 años, la identidad y autonomía, la convivencia, las relaciones con el medio natural y cultural que se mantienen. ¿Sí? Acá aparece, mira, la relación lógico-matemático, por acá están las matemáticas. Acá está la comprensión oral y expresión del lenguaje, ¿sí? La expresión artística ya se expresa acá. Y tenemos la expresión corporal y la motricidad, ¿ya? Entonces, el aspecto introductorio que generamos en este momento para nosotros en TICS, en la educación, es con la finalidad de que yo vaya identificando software como aspecto tecnológico para que yo pueda trabajar con los estudiantes en estas áreas de desarrollo, ¿sí? El lenguaje, la naturaleza, la matemática, la motricidad, son herramientas que me permiten trabajar en estos contextos, ¿ya? Entonces, con mayor razón, hoy por hoy que estamos en el proceso virtual, pues de alguna forma aportar el uso del software con el computador, el software con alguna app que el chico pueda trabajar, de alguna forma haciendo alguna actividad generalizada. Esa es la idea de la temática educación inicial aquí, para luego ir fortaleciendo en la siguiente unidad ya con herramientas de software como usted las puede evidenciar aquí, ¿sí? Entonces, tome en cuenta esos pequeños criterios, por favor, ¿ya? Listo. Entonces, esto implica la primera parte, el conocer qué son los sistemas de información, qué son los TICs, ¿sí? Las TICs en la educación, una introducción a la educación inicial como tal, como con un pequeño contexto, con la finalidad de atacar software relevante para el trabajo con los niños, ¿ya? Listo, tenemos 10 minutos para preguntas. Inquietudes, dudas, por favor. Les escucho. Cualquier pregunta de cualquier contexto, sea con lo de la clase, sea con lo del aula virtual, la nueva herramienta Canvas, cualquier cosa que para usted esté un poco dudoso. No hay dudas, no hay inquietudes. Sí, Mellister, yo tengo una pequeña duda. Es más con respecto a la situación de las tutorías. ¿Las tutorías van a ser calificadas o no? No, no tenemos ninguna disposición para las tutorías. Todo lo que va a ser calificado, solo lo que está en el Canvas. Ahí está, hay las tareas,
ahí el producto final, ahí las evaluaciones, todo lo que está ahí simplemente será calificado, nada más. ¿Sí? Magister, una pregunta. ¿Con la asistencia nos registramos en el SGA o lo hacemos al final? No, no está activo. Observaba hasta la semana anterior que di las tutorías, no estaba activo ninguna opción para que usted se pueda registrar. Cuando ya lo esté o se active, yo les informaré por el grupo a su debido tiempo. Pero por lo tanto no está activo. La tutoría de hoy queda grabada para volverla a ver. Sí, está grabada. Yo ya les voy a proceder a enviar las imágenes de la clase y les voy a enviar a colocar el video en la sección de clases grabadas, luego de que se genere el video, obviamente, que por lo general se demora unas 24 horas. Si se genera antes, yo ya lo subiré enseguida. ¿Sí? Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Si es que no hay ninguna otra inquietud, pues estaríamos conversando, estaríamos en contacto por el medio del grupo. No duden cualquier inquietud que tengan, duda. Trataré de responderles a la brevedad posible, que siempre lo hago, para que usted vaya coordinando su actividad académica con respecto a lo que se ha dispuesto en la plataforma Canvas. Pues de mi parte no me queda más que agradecerles y que tengan ustedes una buena tarde. Seguiremos en contacto. Gracias, chicos. Gracias.